Herkese merhaba. Hace unas semanas que regresé de mi viaje a Turquía, aunque bueno, no os fijéis mucho en las fechas porque no sé cuándo voy a subir este vídeo. Generalmente nunca coincide a tiempo real, así que ahora mismo hace unas semanas que regresé de Turquía, pero cuando lo estéis viendo vosotros, pues quién sabe. Como no podría ser de otra manera, me compré muchísimas cosas, aunque me hubiera comprado muchas más. Y he pensado que podría ser interesante enseñároslas porque algunas de ellas son bastante curiosas o diferentes. Así que nunca lo he hecho antes, pero esto es un vídeo de las compras que he hecho en Turquía. Comenzamos ya y espero que lo disfrutéis. Esto es lo primero que estaréis pensando que es un jarrón, pero no. En realidad es un decantador de vino hitita que me lo compré en la Capadocia porque esa es la tierra de los hititas. Los hititas fueron una de las civilizaciones más importantes y también más desconocidas de la antigüedad. De hecho, han permanecido en el olvido hasta hace unos 100 años. Para que os hagáis una idea, llegaron a la península de Anatolia hace unos 4000 años más o menos, pero bueno, para saber más sobre ellos yo ya hice un vídeo hablando sobre esta civilización que a mí la verdad es que me resulta muy interesante. Aquí os dejo el vídeo. El caso es que los hititas, al igual que sus contemporáneos egipcios, adoraban al dios del sol. Por eso este botijo, entre comillas, tiene esta forma redonda, esta forma solar. Nos explicaron que una vez que estaban llenos de vino, los colocaban en lugares altos para que los rayos del sol los atravesaran y así la bebida y bueno, todo el objeto quedara bendecido. También nos comentaron que el viento, al pasar a través de ello, pues hacía que quedara el líquido fresco en el interior. Bueno, tenéis que tener en cuenta que esto es un decantador de vino en miniatura, porque los de tamaño original eran muy caros. Y también que no es una reproducción, solamente la forma sí que sigue al modelo original, pero obviamente la decoración que tiene azul no tendría nada que ver. Lo que harían para servir el vino sería meter el brazo por aquí, uno más grande, lógicamente, y se lo colocarían aquí, en esta posición, y luego ya solamente harían este gesto para servirlo en las copas. Bueno, este mapa de Estambul que estáis viendo aquí es mi capricho, sin duda lo más caro que vais a ver en este vídeo. Y bueno, para mí lo más bonito, lo mejor de todo. Básicamente en él se aprecian mis lugares favoritos de Estambul, que es la Mezquita Azul, Santa Sofía, Topkapı, el Palacio de Topkapı y la Torre de Galata. Es que es precioso. La tienda donde lo compré era toda ella una maravilla. Me hubiera llevado tantas cosas de esa tienda. Esta es la otra lámina que me compré allí, que también está hecha a mano. En este caso representa a unos derviches o quizá es el mismo derviche en el giro que está haciendo en su ceremonia. Son conocidos mundialmente por la forma que tienen de meditar y de entrar en trance, que es a través de la danza ceremonial que consiste en hacer, entre otras cosas, esta serie de giros sobre sí mismos. Yo ya os he hablado de los derviches y os di más detalles sobre ellos y sobre esta ceremonia, que por cierto se llama Sema, en el vídeo que estáis viendo aquí en pantalla. Así que si os interesa o si se os ha olvidado lo que os conté ya hace muchos años, pues lo refrescáis yendo a verlo. Siguiendo un poco esta misma temática, también me compré un DEF. No sé tocarlo, la verdad, pero me pareció precioso. Como veis, bueno, el def es un instrumento musical turco, muy parecido a la pandereta, pero no igual. Como estáis viendo, en la piel tiene dibujado un derviche y también me pusieron mi nombre allí mismo. Me quedé hipnotizada viendo cómo lo escribían. Eso es arte puro, o sea, me encantó. Las ceremonias de los derviches utilizan uno similar que se llama bendir y que no tiene estas cosas, es simplemente circular sin estos platillos. Yo no sé si llegan a utilizar estos también en la ceremonia de los derviches. A mí, que yo haya visto, no me consta, pero si lo sabéis, pues me lo dejáis en los comentarios y así pues también lo aprendo yo. Si os interesan los instrumentos turcos, yo tengo un vídeo hablando sobre ellos en los que no incluyo, irónicamente, el def, pero sí el bendir. Y bueno, pues aquí os lo estoy dejando en pantalla porque me costó mucho hacerlo a mí y a Soner,
así que merece la pena que lo vayáis a ver. En esa misma tienda también me compré este cuaderno tan bonito que pone Istambul. No sé si lo sabíais, pero a mí me gusta mucho escribir en este tipo de cuadernos. Escribo un diario desde los 8 años y bueno, de seguro que este le voy a usar muy pronto. Y bueno, pues ya que estaba, también me llevé este otro cuadro, eh, que es una frase, os lo voy a enseñar mejor, esperad, lo voy a sacar de la caja porque la verdad es que me lo prepararon súper bien para el viaje. Este cuadro, donde aparecen escrito unas palabras del poeta Yunus Emre. La verdad es que cuando lo vi y vi que era de Yunus Emre, me hizo bastante ilusión tener algo de él porque es una figura muy importante en Turquía, muy querida, incluso también a día de hoy. Fue un poeta místico sufí y de hecho una de las figuras más importantes de la literatura turca, y de hecho el Instituto para enseñar la lengua turca a extranjeros, lo que sería el equivalente al Instituto Cervantes que tenemos nosotros en España, pues lleva su nombre, es el Instituto de Yunus Emre. Quizá lleváis todo este rato pensando lo que dicen estas palabras. Bueno, pues más o menos viene a decir algo así: cuando yo me abandone a mí mismo, tú no me abandones, Dios mío. ¿Qué más? A ver, ¿qué más he cogido? Que me lo regalaron en el hotel de Estambul. Pues también os lo enseño, la verdad. Es un kit de té turco, té de manzana, muy típico en Turquía, con 2 vasitos en forma de tulipán, por supuesto, y con sus platos aquí detrás. Todavía no lo he abierto, pero la verdad es que me sorprendió mucho porque es el primer hotel en toda mi vida al que voy y me hacen un regalo de despedida. O sea, bueno, también compré cojines. Por ejemplo, este de Santa Sofía con, por supuesto, un gato. Porque ¿qué es Turquía sin los gatos? Además, bueno, gatos por todas partes, preciosos todos ellos. Los turcos tienen una relación especial con los gatos, que es un animal considerado puro en el Islam, por cierto. Todo esto os lo conté en un vídeo también, en donde os hablaba de la impresionante vida que llevan los gatos en Estambul. Así que si os interesa o si sois amantes de los gatos, pues no deberíais perderos ese vídeo. El único pero que pondría yo a este cojín es que este gato no se parece a la gata Agli, que era la gata quizá más famosa de toda Turquía. Digo de toda Turquía, de todo el mundo, porque era mundialmente conocida y era la gata que vivía, una de las gatas que vivía en Santa Sofía, pero que se hizo súper mediática y que lamentablemente falleció en el 2020. Y también me llevé este otro cojín que me encanta, me parece precioso, en donde se ven unos tulipanes. Y no es lo único con motivos de tulipanes que cogí, esperad, qué bonita, me encanta. Obviamente también aparecen los tulipanes. Esperad que también tengo esto, un segundo. Estaréis pensando, ¿y qué será? Pues son bulbos de tulipán. Los compré justo delante de la mezquita nueva en Estambul y el señor me dijo que los tenía que plantar antes de febrero. No me dijo más. Si alguien sabe o tiene consejos sobre cómo cultivar tulipanes, pues son bienvenidos, la verdad, porque yo no tengo ni idea y me haría mucha ilusión que me salieran. Si queréis, os mantendré informados sobre el futuro de estos bulbos. Y algunos quizás estáis pensando, ¿por qué tantos tulipanes? Bueno, porque el tulipán es la flor nacional de Turquía y tenemos tulipanes gracias a los turcos. Así que si todavía eres de esas personas que creen que los tulipanes vienen de Holanda, bueno, de los Países Bajos, por favor debéis de salir ya de ese error y ver mi vídeo en donde os explicaba el origen real de los tulipanes. También me compré estos calcetines. No me digáis que no son bonitos. Y ya para terminar, por supuesto me traje comida. No toda la que yo tenía pensada traerme porque no pude encontrarla, tampoco tuve demasiado tiempo en ir a supermercados, entré en varios y no había lo que yo quería, pero aún así, mirad todo lo que me he traído. Bueno, para empezar, baklava. No tiene ni punto de comparación, porque sí, ya lo he probado,
con el baklava que comíamos en Estambul, que era comida de dioses. No está mal para recordar aquellos momentos. Por supuesto, me he traído más café porque en mi casa el café turco no puede faltar, así que más café. Soy una fanática de yaprak sarma. De hecho, un día comí tanto que me empaché y me sentó mal, pero aún así vuelvo otra vez a las andadas y me he traído como 2 paquetes de estos de yaprak sarma. No sé qué tal serán porque vienen aquí metidos en este tipo de envase. Probablemente no se parezcan, no estén tan buenos como los hechos, los caseros recién hechos, pero en España pues me conformo con esto. ¿Qué queréis que os diga? Me gusta muchísimo la sopa de lentejas rojas turca, mercimek çorbası. La hago en casa, bueno, a mi manera, con las lentejas rojas que encontramos aquí, pero encontré esta otra que es ezogelin çorbası y bueno, pues la voy a probar. Y también tenía muchísimas ganas de probarlo y en Turquía no pude porque bueno, no se dio la ocasión. Tarhana çorbası. Ya sé que la preparación de esta sopa principalmente bueno, es muy costosa, lleva muchísimos ingredientes y probablemente pues en este sobre no vas a ver para nada igual a cómo sabría una sopa tarhana casera, pero yo tenía muchísima curiosidad por más o menos saber cuál es su sabor, entonces pues lo voy a probar y ya os contaré. Y hasta aquí el vídeo, creo que no me estoy dejando nada de regalos ni de cosas, espero que no. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante, que os hayan gustado mis souvenirs. Y bueno, decidme si habéis estado en Turquía, qué es lo que os habéis comprado, qué es lo que más os gusta de las cosas que os habéis comprado. Y nos vemos en un siguiente vídeo en el que espero que no me falléis.